¿Y qué tenemos? Una fuente de corriente entregando energía a dos resistencias en paralelo. Dos resistencias en paralelo del mismo valor. La corriente se va a dividir mitad por la una, mitad por la otra. 6 amperes van a venir por aquí. 6 amperes van a venir por acá. O yéndonos acá, 6 amperes vienen por aquí. 6 amperes vienen por acá. Y aquí se produce una caída de voltaje que le vamos a llamar B1, y acá otra caída que le vamos a llamar B2. Y tanto B1 como B2 podemos calcularlo recurriendo a la ley de las componentes. B1 es 6 por 6, 36 voltios. Y B2 también es 6 por 6, igual a 36 voltios. Esta resistencia de 6 ohmios la obtuvimos al reducir en paralelo esas dos resistencias de 12. Por lo tanto, en los extremos de la de 12 debe aparecer el voltaje V sub 1. Aquí tenemos el voltaje V sub 1. Esta resistencia de 6 es el resultado de la reducción de esas dos resistencias de 12 en paralelo. Por tanto, el voltaje V sub 2 debe aparecer en los extremos de cada una de esas resistencias de 12. Por supuesto, con la misma polaridad. Ahí sí que no podemos alterar la polaridad. Aquí sí que no hay que la polaridad es arbitraria. No. Estamos reproduciendo la variable. Y en el momento de reproducirla debemos, si es voltaje, respetar su polaridad, y si es corriente, respetar su dirección. Y de aquí podemos calcular rápidamente I sub 1 y podemos calcular I sub 3. I sub 1 es B1 sobre 12. Esto es 36 para 12. I sub 1 es 3 amperios. E I sub 3 es B2 sobre 12. B2 es 36 dividido para 12. También 3 amperios. Nos falta calcular I sub 2. Pero ahora sí los vamos a dejar de tarea a ustedes que calculen I sub 2. ¿Preguntas? Sí. La corriente 3 no sería negativa porque va de menos a más. Sí, pero ya tienen 5 puntos menos porque hace 15 segundos estaba esperando la reacción de alguien. A usted no le vamos a bajar los 5 puntos, pero el resto del curso sí. No, es que debían reaccionar ahí, debían haber dicho. Pero ahí I sub 3 es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque hay violación de referencia combinada o referencia estándar. La corriente I sub 3 está yendo de menos a más. Y en un elemento pasivo la corriente debe ir de más a menos. Nuevamente insistimos, voltajes y corriente. Voltajes, la polaridad de los voltajes se pueden asignar de manera arbitraria. Las direcciones de las corrientes se pueden también
asignar de manera arbitraria. Y nosotros podemos hacer el análisis con esas arbitrariedades. De hecho, si no existieran esas arbitrariedades, no pudiéramos realizar el análisis. Porque no pudiéramos, si no marcamos polaridades, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Si no marcamos direcciones, aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. A nosotros en este problema nos piden I3 con esa dirección. Y con esta dirección debemos responder. Aquí, como hay violación de referencia combinada o referencia estándar, I3 es igual a menos B2 sobre 12, menos 36 sobre 12, menos 3 amperios. Esa debe ser nuestra respuesta. I3 vale menos 3 amperios. Hemos dicho que el valor de I2 lo pueden ustedes establecer. Y realmente está muy fácil establecer el valor de I2. Porque para poder calcular I2, tienen que retornar a la red original. De otra manera, I2 no aparece. La única manera de recuperar I2 es retornando a la red original. Y retornando a la red original, ahora olvídense de la delta. La delta no existe en la red original. Lo que tienen que hacer es simplemente una ley de corriente de Kirchhoff en este punto. Conocen la corriente de la fuente y ya saben cuánto vale I1 y por lo tanto pueden determinar el valor de I2. Hasta aquí nosotros hemos presentado dos elementos activos: la fuente independiente ideal de voltaje y la fuente independiente ideal de corriente. Vamos a presentar dos elementos activos más: la fuente independiente real de voltaje y la fuente independiente real de corriente. Empecemos por la fuente independiente real de voltaje. Pero antes de presentar a la fuente independiente real de voltaje, recordemos el modelo de la fuente independiente ideal de voltaje. Este es el modelo de la fuente independiente ideal de voltaje. ¿Por qué le llamamos independiente? Hemos dicho que le llamamos independiente porque la fuente nos entrega determinado voltaje en sus terminales independientemente de la corriente que circula a través de ella. ¿Por qué le llamamos ideal? Le llamamos ideal porque la fuente puede entregarnos energía infinita si es que así la red lo requiere. Y vamos a examinar un poco más esta condición de ideal que le hemos asignado a la fuente. Vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a suponer que en los terminales de la fuente se encuentra conectado un reóstato. ¿Qué es un reóstato? Un reóstato es una resistencia variable. Y ese es el símbolo para representar un reóstato. El símbolo de la resistencia con una flecha ahí que atraviesa la resistencia. La flecha indica que el valor de esa resistencia es variable. Vamos a suponer que la resistencia de ese reóstato la podemos nosotros variar dentro de un rango muy amplio.